Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hoy vamos a hablar de una persona que todos los días está de cumpleaños porque siempre está dedicado a satisfacer sus deseos y sus intereses. Y si interfieres con su fiesta de cumpleaños, es seguro que se va a enojar contigo. Estamos hablando del narcisista. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y hoy tenemos con nosotros a Sugel Michelén para tratar este tema desde un punto de vista bíblico, de manera que podamos entender los tiempos y entendernos a nosotros mismos desde una perspectiva bíblica. Sugel, qué bueno tenerte de nuevo en el programa. Déjame yo cambiar el formato ahora, dime tú cómo estás. Yo estoy bien, Sugel, sirviendo al Señor gozoso y gozoso también con el programa. Empezamos el año pasado en agosto en nuestro nuevo canal y hemos estado creciendo continuamente y queremos exhortar a nuestro público, ¿verdad?, que se suscriba al canal de manera que podamos tener una mayor cobertura. Sugel, ¿qué es un narcisista? ¿Cómo tú definirías a este tipo de persona? La psicología usa la palabra narcisista para hablar de alguien que está tan enamorado de sí mismo que es incapaz de amar a los demás. De hecho, Narciso, según la mitología griega, era un joven tan y tan hermoso que todos se enamoraban de él, hombres y mujeres, y él los rechazaba. Debido a que él rechazó a una ninfa llamada Eco, Némesis lo castigó enamorándose de su imagen reflejada en un estanque. Y según la mitología, bueno, depende de qué mitología, porque está la griega y la romana, y son diferentes en el final de la historia, pero según una de las mitologías, él se tira en el estanque tratando de capturar su imagen y muere ahogado, y en la otra, él se suicida porque es incapaz de poder alcanzar el objeto de su amor, que es él mismo. Ahora, la Biblia no usa la palabra narcisista, pero la Biblia habla bastante de esa persona que tiene una idolatría tan fuerte por sí mismo, que tiene esas características que la psicología le atribuye con esa etiqueta, ¿verdad?, al individuo narcisista. Es un ególatra, pero no como todos nosotros, que tenemos que luchar con el orgullo, tenemos que luchar con el egoísmo. Eso es parte del pecado que todavía mora aún en el creyente. El problema del narcisista, Eduardo, es que él no mortifica ese pecado porque él no lo ve como un pecado. Él es incapaz de ver la idolatría que está funcionando en su corazón, y eso lo lleva a características extremas que son las que nosotros etiquetamos con el nombre de narcisista. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Esa persona tiene una admiración excesiva, exagerada por sí misma, pero no es solo por su aspecto físico, sino por sus talentos, sus condiciones naturales que tiene, o es solo por el aspecto físico? No, es todo lo que él representa, porque el narcisista, ¿verdad?, para usar esa etiqueta, para no decir el idólatra enamorado de sí mismo, porque es una frase más larga, pero es una persona hambrienta de alabanza, es una persona que quiere ser siempre el centro de atención, el centro de conversación, es un manipulador, es una persona que no admite ser corregido porque él no comete errores. Siempre busca la manera de guiar la conversación para que gire en torno a él, a sus logros, a sus problemas. El narcisista es una persona que no permite que nadie lo contradiga. Y lo triste de esto, Eduardo, es que hay narcisistas en todas las esferas de la vida, pero yo creo que donde más daño esta persona hace es en el hogar, en la iglesia y en el matrimonio. Claro, el hogar y el matrimonio están ahí conectados, pero
Un narcisista le hace mucho daño a sus hijos, un padre narcisista es muy destructivo para sus hijos, un esposo narcisista o una esposa narcisista es muy destructivo para su cónyuge, y un pastor narcisista va a hacer mucho daño a la obra de Dios. Y alguien puede preguntarse, ¿y de verdad puede haber un pastor narcisista? Bueno, yo creo, Eduardo, que muchas personas que profesan ser cristianas tienen características que son peligrosas, porque habría que preguntarse si de verdad esa persona se ha arrepentido de sus pecados y ahora está viviendo para la gloria de Dios y no para la gloria de sí misma. Sí, Sujel, a mí me gustaría, porque nos diste mucha información, ¿verdad? En pocos minutos. A mí me gustaría primero que esas características que tú mencionaste de las personas narcisistas, abundaras sobre alguna de ellas, de manera que las personas que nos escuchan, las personas que están mirando el programa puedan hacer un análisis de sus vidas. Por ejemplo, tú dices que se creen mejores que los demás, que son superiores a los demás. Sí, definitivamente. Acuérdate que en el huerto del Edén, la tentación del diablo a Adán y Eva fue: seréis como Dios. Y eso fue lo que llevó a Adán y Eva a pecar. De manera que todos nosotros, Eduardo, yo puedo decir que tenemos rasgos narcisistas, pero yo no puedo etiquetar a todo el mundo como un narcisista a menos que esa persona deje de mortificar esos pecados y se vea atrapado por esos pecados. Déjame decirte algunas cosas. Por ejemplo, es típico que el individuo a quien le podemos poner esa etiqueta es encantador con todo el mundo fuera de la familia, pero los que viven con él son muy desgraciados, porque el narcisista exige mucho y da poco. Es una persona que exige lealtad y de hecho en el plano eclesiástico uno tiene pastores, ¿verdad? Pastores que nadie los puede corregir, nadie los puede contradecir. Cuando predican, dan sus opiniones personales como si fueran verdades bíblicas. Cuando alguien se le acerca y le llama la atención, se molesta. Es una persona que exige casi un culto a la personalidad. Y en la iglesia es típico del pastor narcisista que los que están en buenas con él son los que le llevan información de los hermanos, porque él quiere tener un control absoluto de todo lo que pasa en la congregación. Entonces, en vez de él llevar a la gente a admirar a Cristo, el pastor narcisista lleva a la gente a que lo admiren a él, a que le rindan culto a él. Es una persona muy dañina porque definitivamente no modela a Cristo, ni tampoco lleva a la gente a Cristo, sino que él quiere ser el centro de atención de la gente en la misma iglesia. Entonces, fíjate cómo yo puedo tener una versión religiosa del narcisista que cuando alguien le señala algo que no está bien, lo increíble de esto, Eduardo, es cómo él puede manipular la misma Biblia para acallar las voces que se resisten contra él, como por ejemplo, no toquen al ungido del Señor. Entonces, es como, crea como una especie de miedo religioso para que nadie se le oponga. O el padre narcisista que le encanta citarle a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Pero no cita el texto de Efesios que dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O el esposo narcisista que vive citando Efesios 5, cuando dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Pero ellos no le ponen atención al texto de Efesios 5:25 que dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en su versión religiosa, el narcisista manipula la Biblia para, al final de cuentas, salirse con la suya y ser otra vez el centro de atención. Sujel, ¿cómo se hace una persona narcisista que se cree, verdad, que es superior a los demás cuando trabaja en un entorno en equipo y él considera que todo el mundo es inferior a él? Vamos a decirlo así, en dones, en talentos, en capacidades. Bueno, una de las cosas que tú identificas rápidamente en una persona que tiene ese problema es que siempre piensa que los de su entorno le quieren hacer daño, le tienen envidia,
porque como él es, ¿verdad? Él quiere ser el centro de atención. Tan pronto él percibe una amenaza a eso, ya sea que le dieron el mejor puesto a otro en vez de dárselo a él, o promovieron a otro en vez de promoverlo a él, esa persona va a hacer todo lo posible por chismear, por hacer que el otro se vea mal delante del jefe, porque él quiere esa promoción. Él es incapaz de poder decir, no, el otro lo hizo bien, lo hizo mejor y él merece estar ahí. No, él no puede pensar así, porque él quiere ser el centro de atención. Volvemos otra vez al mismo punto. Sí, tengo entendido, Sugel, que las personas narcisistas no aceptan las críticas, no aceptan que les lleven la contraria, y cuando se sienten criticados o adversados, se airan, tienen ansiedad, no duermen cuando oyen algún tipo de comentario que a ellos no les agrada. No, de hecho, este tipo de personas, cuando se va de una reunión, tiende a repasar en su mente todo lo que pasó, a ver si él dijo un comentario en el que pudo quedar mal, en el que pudo parecer un tonto, porque él no quiere de ninguna manera dar una imagen vulnerable delante de los demás. Y por eso no es una persona transparente. Sí, perdón. No, te iba a decir que cuando una persona es así, que se considera superior a todo el mundo, entonces nadie es suficientemente bueno para ellos, ni su compañero de trabajo, ni sus esposas o esposos, ni sus hijos, ni nadie. ¿Qué tú nos dirías de esto? Mira, es que estas personas tienden a ser muy desgraciadas, y de hecho, esa es otra de las características del narcisista, que él se siente una víctima, porque todo el mundo está en contra de él. El problema de esta persona es que precisamente porque él se ve como se ve, sufre mucho. Porque la Biblia dice claramente, serán traspasados de muchos dolores aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Salmo 17. Y como yo te decía, nosotros le decimos narcisista, pero es en realidad un idólatra que se idolatra y se ensalza a sí mismo. Entonces será traspasado de muchos dolores. La pregunta es, Eduardo, ¿puede una persona que vive una vida desgraciada y miserable hacer feliz a las personas que lo rodean? Por supuesto que no. No. Él va a desgraciarle la vida a todos los que están más cerca de él, porque él es un miserable y es una persona realmente muy desgraciada. El problema es que como él es incapaz de ver que su problema es él mismo, él se siente como una víctima porque su vida es desgraciada por culpa de los demás. ¿Ves? Es como decía Jean-Paul Sartre, que el infierno son los demás. Bueno, para el narcisista eso es exactamente así. El infierno son los demás, no él. No es su problema. Pero esas personas no aceptan entonces para nada su condición. No, para nada. El narcisista rara vez siente culpa, porque todo el tiempo él se está justificando a sí mismo. Fíjate que en la Biblia, la buena noticia del Evangelio es que Dios nos justifica porque nosotros no nos podemos justificar. Pero en vez de recibir por la fe y con mansedumbre la justificación de Dios, el narcisista vive justificándose a sí mismo. Y por lo tanto, es una persona que endurece cada vez más su corazón y muy difícilmente puede llegar a un verdadero arrepentimiento. Sugel, hasta aquí hemos visto lo que es una persona narcisista que tiene una admiración excesiva, exagerada por su persona, por sus dones, talentos, capacidades. Hemos visto algunas características de estas personas, cómo se creen mejores que los demás, quieren ser el centro de atención, son manipuladores, son personas que no les gusta, si podemos decir así, recibir órdenes. Ahora, a mí me gustaría que en el próximo segmento tú nos explicaras a la luz de las Escrituras o ilustraras a través de algunos textos bíblicos esa persona narcisista, de manera que podamos ver a la luz de la palabra de Dios lo que Él nos dice respecto al narcisismo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Sujel, concluimos el segmento anterior preguntándote dónde vemos en las Escrituras esas características de esa persona narcisista, aunque no lo defina con ese nombre. Hay un pasaje interesante en la tercera carta de Juan, donde él le dice a Gallo, el pastor o anciano de la iglesia, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, y oye el comentario que hace Juan, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, como Juan era un apóstol, aparentemente Diótrefes veía en Juan una amenaza a su autoridad, una amenaza a ser el centro de atención, al que alguien rebata sus opiniones, porque era un apóstol de Jesucristo. Y dice, a él le gusta tener el primer lugar y por eso no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, fíjate cómo el narcisista lleva a los demás a ver a alguien que pueda sobresalir como si estuviera mal, de alguna forma, parloteando contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Te acuerdas lo que yo te decía en el primer segmento? Cómo un pastor narcisista quiere tener el absoluto control y cualquier crítica, cualquier cosa que se oponga a sus opiniones, él lo ve como una amenaza y usa su poder para sacar a esas personas de la iglesia. Eso es impresionante. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí, Eduardo. Estamos hablando de características extremas. Yo no quiero que ahora un hermano que vea este programa y vea algún rasgo en su pastor que le parezca que le suena a esto, porque nosotros a veces somos fuertes de opinión, y ya diga, tú ves, fulano es un narcisista. Entonces, yo creo que lo que distingue a un narcisista es que no tiene un espíritu de enseñarme. O sea, es el típico individuo que tú te acercas y le dices, pastor, ese comentario que usted hizo, o por ejemplo, Eduardo, tú sabes muy bien, porque eras pastor en nuestra iglesia por muchísimos años, que nosotros todos los martes evaluamos el culto, y una de las cosas que evaluamos son los sermones. Y imagínate a un pastor entre nosotros, ¿verdad?, que no acepta críticas, se reventaría, porque aquí se le dice, mira, fulano, eso que tú dijiste, no lo probaste bien con la Biblia, o como me dijeron a mí este domingo, alguien me dijo, esa ilustración que tú usaste, o esa cita que usaste, no se entendió bien. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que nosotros podamos oírlas. Y todos nosotros podemos en un momento dado no reaccionar bien, pero el narcisista se caracteriza por ser así. Otro pasaje... Sujel, y en el caso, el caso de los fariseos, te quería preguntar. Bueno, los fariseos en el caso de los fariseos, típicamente narcisistas, porque eran personas que se consideraban, dice Cristo, más santos que todo el mundo. O sea, ellos eran los que ejemplificaban el cumplimiento de la ley. Y aún en detalles que no estaban en la ley, las cosas eran como ellos decían. ¿Sí? Eran incapaces de recibir la verdad bíblica, y mira cómo al final mataron a Jesús precisamente porque les decía la verdad. Ahora, escucha este cuadro, Eduardo, que para mí es un cuadro que da terror. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días comenzaron cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, o sea que fíjate que Timoteo ya estaba en los postreros días y nosotros también. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí tú tienes el típico individuo que quiere ser el número uno, que ama sus opiniones y todo lo demás. Avaros, es decir, son codiciosos, posesivos, soberbios, vanidosos, jactanciosos, presumidos, fanfarrones, arrogantes. Son blasfemos, desprecian a los demás, porque son soberbios, vituperan, son hipercríticos, desobedientes a los padres. O sea, son personas que aún se muestran desafiantes contra todo tipo de autoridad, comenzando con la autoridad de sus padres. Ingratos, son incapaces de ser agradecidos porque tú te les debes. O sea,
siervo inútil eres si tú haces algo bueno, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Impíos, o sea, Pablo aclara que son personas que no tienen temor de Dios, sin afecto natural, son implacables, calumniadores, son intemperantes, es decir, son personas que no tienen dominio propio, son crueles, son traicioneros, son aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Tú dirás, ven acá, pero esas características nosotros las vemos en el mundo desde que el hombre cayó en pecado. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? ¿Por qué son peligrosos esos días? Estos días, si siempre ha habido gente así en el mundo. Por lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Lo peligroso de eso, Eduardo, es que esas personas no están allá afuera en el mundo, están dentro de la iglesia, haciéndose pasar por creyentes. Y lo triste es que por falta de discernimiento, algunos de estos individuos, como Diótrefes, llegan al liderazgo de la iglesia y le hacen mucho daño a las ovejas y le hacen mucho daño al testimonio del evangelio en el mundo. Y nosotros tenemos ejemplos de eso de sobra, lamentablemente. Sí, porque son personas, Sugel, que están buscando sus propios intereses, están buscando destacarse ellos mismos, están buscando tener beneficio económico en las cosas que hacen y no están buscando servir al Señor, entonces. Eso es típico, de hecho, en la vasta mayoría de los evangelistas de la prosperidad, por no decir todos. Y digo eso porque conocí una vez a un individuo que me dijo, mira, Sugel, yo de verdad creía cuando predicaba de esta cosa, que eso es lo que la Biblia enseñaba, pero fíjate, Eduardo, cuando ese hombre escuchó el verdadero evangelio, se arrepintió, fue delante de su iglesia, pidió perdón y ahora vive en pobreza porque lo perdió todo, porque la iglesia lo expulsó. O sea, fíjate como un individuo y ahora está predicando en pobreza el verdadero evangelio. Entonces yo todavía doy el chance de que pueda ser que haya alguien que esté predicando autoengañado el evangelio de la prosperidad y que no sea solo un engañador. Pero ese individuo se va a distinguir cuando se arrepienta al ver la verdad del evangelio verdadero. Sugel, hemos visto lo que es el narcisismo, las características. Tú nos has ilustrado a través de las escrituras, hemos visto ejemplos de ese tipo de personas. A mí me gustaría, en los 8 minutos que quizás nos queden de programa, que tú nos expliques cómo el evangelio transforma a aquel narcisista que no conoce al Señor y cómo transforma al hermano que ha visto esas características en su vida. Ok, vamos a comenzar por un pecador, un incrédulo, ¿verdad? Que tal vez está viendo el programa, quién sabe, y al escuchar esta cosa dice, wow, yo estoy mal. Bueno, la Biblia dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Él no vino a salvar a los que estaban bien, sino a los que estaban mal. Entonces todo comienza en el Evangelio con la mala noticia de que yo soy un pecador, que vivo queriendo ser Dios, que vivo de espaldas al verdadero Dios, que vivo buscando mi gloria y no la gloria de Dios. Es así como Pablo en Romanos capítulo 1 describe al mundo incrédulo. ¿Qué hace el hombre cuando escucha el evangelio y se da cuenta que esa es su condición? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, perdóname, yo he vivido toda mi vida de espaldas a ti. Yo he vivido toda mi vida para hacer mi voluntad. Yo he querido controlar a todo el mundo y hacerme un Dios. Perdóname, Señor, porque yo no soy Dios. Y así comienza el camino del verdadero discipulado, cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero como yo te decía, Eduardo, aún los creyentes, el pecado todavía mora en nosotros. ¿Y cuál es el ADN del pecado? El egoísmo y el orgullo. Entonces, yo voy a seguir luchando con el egoísmo y el orgullo hasta el día que me muera. Y si yo no mortifico esos pecados en áreas específicas, pueden crecer y fortalecerse en mi corazón a tal punto que a pesar de ser creyente, haya áreas en mi vida en la que yo no me estoy pareciendo cada vez más a Jesús, quien era manso y humilde. Sugel, ese término, si no mortifico esos pecados en esas áreas de mi vida, ¿qué significa? Porque eso es un término
puritano, vamos a decirlo así, que quizás muchos no lo entienden. Gracias por hacerme la aclaración. Es darle muerte. O sea, yo tengo que identificar, porque yo soy un controlador. Hay personas, cristianos, que tienen problemas con el ídolo del control. Ellos no quieren controlar todo. Y puede ser que oyendo este programa o porque alguien se los hace ver, diga, oye, es verdad, yo estoy teniendo problemas porque lo quiero controlar todo, aún lo que está fuera de mi alcance. ¿Qué yo debo hacer? Arrepentirme de mi pecado, buscar ayuda. Si soy un hombre casado, decirle a su esposa, amor, perdóname porque sé que he sido excesivamente controlador. Por favor, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo. Ir delante de sus hijos y pedirle perdón y decirles, por favor, ayúdenme. Ir donde su pastor o donde algún amigo o amiga en la iglesia y decir, yo quiero tener una especie de contabilidad contigo, de estar al día, porque la santificación, Eduardo, es un proyecto de comunidad. Yo no puedo luchar solo con mi pecado, yo necesito ayuda. Entonces, si es un creyente que ha visto estas áreas de debilidad, debe saberlo. O por ejemplo, imagínate, Eduardo, que la esposa le dice a su esposo, amor, he visto pero con preocupación que en las últimas conversaciones, de una forma u otra, tú te conviertes en el centro de atención. Wow, gracias por decírmelo. Mira, ayúdame cuando tú me veas que estoy hablando demasiado o que estoy hablando mucho de mí mismo. Hazme una seña, tócame la rodilla por abajo de la mesa. O sea, ayúdame, pero el típico narcisista que no es creyente no va a aceptar eso de ninguna manera porque él no lo ve. Pero esperaríamos de un creyente que lo vea, Eduardo, porque ¿cómo comienzan las bienaventuranzas? Describiendo a un verdadero discípulo de Jesús. Los pobres en espíritu, yo sé que soy un pecador. Así es. Los que lloran su propio pecado, los que son mansos, ¿verdad? Entonces, este tipo de persona tiene hambre y sed, no de alabanza, sino de justicia. Y por lo tanto, si alguien lo corrige, ¿qué va a hacer el verdadero creyente? Va a decir, mira, gracias. Y si no lo ve, porque es probable, Eduardo, que una persona de primera instancia no vea lo que tú le estás diciendo, yo esperaría de un verdadero creyente que le diga, mi amor, yo voy a orar por eso, voy a pensar en eso. ¿Y sabes qué? Mira, una tarde me le voy a acercar a alguien sabio que tuviera en esa reunión y le voy a preguntar si yo hablé de más o si es verdad que yo estoy controlando las conversaciones. Hasta eso. Sí, pero acuérdate que la Escritura dice que el corazón es engañoso, sin remedio, que no lo podemos entender. Entonces, recuérdate que nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros de que el que debemos tener. Y si Dios no viene en su gracia por medio de su Espíritu y nos muestra nuestra condición, nos vamos a seguir considerando el que más sabe, el más hermoso, el más talentoso de la bolita del mundo. En eso tú tienes toda la razón. Sin el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, no podemos luchar contra el pecado. Ahora, Eduardo, ¿cuál es el remedio de los remedios para hacer morir esos pecados que son característicos del narcisismo? Admirar a Jesús. Si tú ves a Jesús como el modelo, tú te vas a dar cuenta de lo lejos que estás o de lo lejos que estamos y de lo mucho que nos falta por crecer. Entonces, la única cosa que te va a ayudar a dejar de admirarte tanto a ti mismo es admirar a Jesús, porque te vas a dar cuenta nos vamos a dar cuenta de lo poco que amamos a nuestras esposas. Imagínate, Eduardo, tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. ¿Quién ama a su esposa demasiado? ¿O quién es tan buen padre como cree que es si se compara con el Padre Celestial? ¿O quién es tan buen creyente en su carácter y en su piedad si se compara con el carácter de Jesús? Entonces yo creo que la admiración a Jesús es el antídoto por excelencia para poder eliminar esto. Pero ni aún eso yo no puedo hacer, sino por la gracia de Dios y en dependencia de su Espíritu. Wow, Sugel. Qué bueno haber hecho esa descripción de la persona narcisista. Qué bueno uno mismo, ¿verdad? Poder hacer un análisis de cómo esta raíz del narcisismo puede estar en nuestras vidas. Y qué bueno es saber la forma de combatirla, cómo Cristo vino para librarnos de esos pecados.
una última exhortación en 30 segundos que nos quedan de programa, Sugel. Amigo, si tú no eres creyente, si tú nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tal vez tú no te ves a ti mismo como alguien que quiere ser Dios, pero el mero hecho de que tú no quieras venir en arrepentimiento y fe y aceptar a Cristo como tu Dios, como tu Salvador, eso es una clara evidencia de que tú te estás endiosando a ti mismo. Y si tú eres creyente, vigila muy de cerca cada una de estas características que hemos mencionado aquí, porque estas cosas se fortalecen en el tiempo y endurecen el corazón. Sugel, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.